Muy bien, vamos a estar viendo, como les decía, del capítulo 1, de los versículos del 6 al 10. Y vamos a ver qué significa ser una iglesia verdaderamente fructífera, una iglesia que es digna de dar ejemplo a otras iglesias, ¿sí? Ahora, a pesar de que la iglesia en Tesalónica era una iglesia joven, era una iglesia en la que sus miembros eran jóvenes creyentes, Pablo dice que fue una iglesia ejemplar, ¿sí? Muchas veces, pues, vemos o decimos, no, es que ahí en esa iglesia ya son hermanos de 30 años y ellos ya en el evangelio y pues pueden dar ejemplos, son dignos de personas a las que podemos imitar. Pero en Tesalónica no era el caso, ¿sí? Eran creyentes muy jóvenes y aún así eran personas o era una iglesia digna de imitar. Dice en el versículo 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces era un área muy amplia, esta región de Macedonia y Acaya, y habían sido ejemplo. Entonces, esto no significa que durante esta época no hubiera habido iglesias que hayan sido fieles. Había iglesias que eran fieles y permanecían en el camino del Señor y en el Evangelio, pero no había una como la de Tesalónica, ¿sí? Y creo que en este pasaje vamos a poder ver lo que toda iglesia debería aspirar a ser, una iglesia digna de imitar. Entonces, nosotros como iglesia, pues debemos anhelar de ser una iglesia que dé ejemplo, así como dice en el versículo 7. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Entonces, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, a final de cuentas, tiene que ver como nosotros, porque una iglesia es un cuerpo y un cuerpo se compone de miembros. Entonces, a final de cuentas, la iglesia está o tiene una condición dependiendo de cómo están sus miembros. Entonces, lo que vamos a ver es cómo está nuestro andar y en base a eso, pues vamos a tener un resultado si somos una iglesia digna de imitar o una iglesia que ya saben que esa iglesia aguas. Entonces, vamos a ver 4 puntos, 4 características que da aquí Pablo de la iglesia de Tesalónica, que pues son una lección importante para nosotros. La primera que vamos a estar viendo el día de hoy es que una iglesia digna de ser imitada es una iglesia cuyos miembros, espero no hacerlos bola, son imitadores de aquellos que imitan a Jesús, ¿sí? Una iglesia digna de imitar, ahí va otra vez, es cuyos miembros imitan a aquellos que imitan a Jesús. Vean el versículo 6, pero voy a dar contexto desde el versículo 5 porque vienen unidos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y luego dice versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo les dice, ustedes saben cómo nos comportamos nosotros, ustedes vieron nuestro ejemplo, ustedes vieron nuestro andar, ustedes nos conocieron y nos imitaron, ¿sí? Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estos creyentes de Tesalónica no solo habían recibido el mensaje del Evangelio, sino que habían visto la práctica, ¿sí?, del Evangelio en Pablo, en Silas y en Timoteo, ¿sí? Vieron la práctica del Evangelio y ellos no solo recibieron el Evangelio, sino que también lo pusieron en práctica al ser imitadores de ellos, porque ellos imitaban
al Señor. Entonces, a final de cuentas es como si adoptaron ese estilo de vida que ellos llevaban, del que se volvieron. Ellos llevaban tal vez un estilo de vida un poco diferente por su área, su contexto social, político y entre otras cosas, y cambiaron su estilo de vida a como lo llevaban Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, en esto es bien importante, pero esto es el discipulado, ¿sí? El discipulado es la esencia de la imitación, ¿sí? Es lo primero que se hace al momento de discipular, es dar un ejemplo, es dar ese estilo de vida, o más bien modelar el estilo de vida de Jesús. Entonces, algo que es bien interesante que dice Pablo es que, chequen el orden, dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y podemos decir, ¿por qué imitan a Pablo y a Silas si se supone que nuestra meta es imitar al Señor? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que ver Pablo? ¿Yo por qué tengo que imitar a Pablo? Bueno, los nuevos creyentes, hermanos, cuando empiezan su andar y su camino, lo primero que ven es a creyentes más maduros, ¿sí? Y nosotros debemos reflejar el Evangelio en nuestro andar. Entonces, ahí es donde está el discipulado. Obviamente, con el tiempo van a tener que leer la Biblia y estudiarla, y su crecimiento se va a dar. Pero nosotros es como, o los creyentes de más tiempo, somos el primer libro que los nuevos creyentes ven, ¿sí? Somos ejemplo a final de cuentas. Y si nosotros imitamos al Señor, pues los nuevos creyentes van a imitarnos a nosotros. Y es por eso que da ese orden Pablo, no porque él sea un ser superior y sí, imítenme a mí. No, es porque Pablo, al llevar una vida imitando o tratando de ser como el Señor, pues los tesalonicenses lo imitaban a él, ¿sí? Entonces lo imitaron a él, y como Pablo imitaba al Señor, pues llevaban una vida digna. Entonces, es por eso que en el Nuevo Testamento vemos varias veces donde Pablo dice, imítenme a mí, ¿sí? Dice Pablo en 1 Corintios 4, versículo 16. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Y luego, en el 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Timoteo también era un ejemplo a imitar, ¿sí? Pablo dice, es mi hijo, y pues normalmente un padre al momento que cría un hijo pues lo hace más o menos a su manera, y lo que él sabe lo enseña. Así Pablo había hecho con Timoteo, y Timoteo estaba listo para salir y guiar a otras iglesias, y era una persona digna de imitar. Tenemos más adelantito ahí en 1 Corintios capítulo 11 otro versículo pues muy conocido que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si bien sabemos que el modelo ejemplar a imitar es Cristo, y sabemos que Él es el patrón, es el estándar, pero Pablo llevaba una vida ejemplar, ¿sí? Lo práctico lo había ejemplificado en su vida, de manera que él podía decir, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Entonces, estos creyentes habían entendido esto, habían visto cómo Pablo vivía de esa manera. Entonces, como les decía, Pablo no es un superhombre. Pablo tenía un aguijón en la carne,
Pablo en Romanos dice que a veces él quiere hacer lo bueno, pero la carne no lo deja y maldice ahí casi al cuerpo terrenal que tiene, ¿sí? Porque la carne tiende a hacer lo malo por nuestra condición pecaminosa, pero aún así Pablo había logrado llevar una vida que imitaba al Señor Jesucristo. Ahora, los líderes de la iglesia pues no solo enseñan al momento de cuando se paran aquí al frente y les toca exponer, sino con su vida también, ¿sí? Son ejemplo. Es lo malo, ¿no?, de ser líder de una iglesia o de cualquier lugar, ¿sí? A veces en la empresa está el director y mira, está el director y todos se le quedan viendo a ver qué hace. Y si hace algo malo, mira, el director hizo algo malo. Son ejemplo a final de cuentas con lo que hacen, ¿sí? No nomás con lo que dicen. Dice Pablo en Timoteo, capítulo 4, está ahí un poquito más adelante, primera de Timoteo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? No le dice nada más que en palabra, dice conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en Tito, ahí otro poquito más adelante, capítulo 2, versículo 6, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, le está diciendo aquí a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Sí. Tito y Timoteo eran líderes y les dice, pues sé una persona íntegra, sé ejemplo de buenas obras. Sí, a Timoteo también le da ahí su exhortación. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, algo bien importante es que esta responsabilidad no solo cae a los líderes. Sí, los líderes no son los únicos que puedan dar ejemplo y todos los demás, bueno, nomás eso es de los líderes. No, veamos Filipenses, un poquito más atrás de donde estamos. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo les dice que lo imiten a él y que vean a los que así se conducen según el ejemplo que tienen. Y ahí, si se fijan, sigue esa cadenita como del discipulado, ¿sí? Porque pues la esencia del discipulado es la imitación. En Tito 2, si regresamos, como les decía, no solo es labor o como dicen, chamba de los líderes, pero en el capítulo 2 de Tito, vean versículo 3 de Tito 2. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, podemos decir, bueno, es que eso es cosa de los líderes, o bueno, eso es cosa de los hombres, que les corresponde a ellos enseñar y dar ejemplo. No, es de todos, ¿sí? Aquí se dice: a las ancianas enseñen a las más jóvenes a cómo conducirse, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, todos tenemos que dar ejemplo y llevar una vida de imitación, ¿sí? Imitar a los que imitan al Señor. Entonces, siguiendo en este punto, seguimos, acuérdense, vamos a dar 4 puntos, ¿sí? 4 características de una iglesia digna de imitar. Pero en este punto,
vamos a ver, y creo que son tres cosas que Pablo enseña aquí de la imitación que hicieron los tesalonicenses. En primer lugar, son tres cosas que imitaron los tesalonicenses, ¿sí? Estamos viendo en el punto de la imitación. Bueno, pero ¿qué imitaron? ¿Sí? No es como que voy a imitar todo. Son cosas que obviamente son del Señor. ¿Y qué cosas imitaron? Bueno, la primera, en primer lugar, es la forma en que ellos recibieron la palabra. Dice versículo... estoy en Timoteo. Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses 1, dice, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, primer punto, la forma en que ellos recibieron la palabra. Ahora, recibir la palabra no es nada más que un mero hecho de recibir conocimiento, de que ahí está la palabra y se la aprendieron de memoria o recibieron pues sí, como algo más extra a lo que ellos sabían, sino que es algo mucho más que almacenar conocimiento teológico. Sí, el recibir la palabra es aceptarla como lo que es, y es la palabra de Dios. Sí, es la palabra que tenemos, que es inspirada por Dios. Y este libro, esto que tenemos aquí, la Biblia, es lo que debe moldear nuestro carácter, es lo que debe moldear nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y eso habían recibido y habían entendido los tesalonicenses. Vean más adelantito en el capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ahí está, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? Entendieron que lo que ellos tenían era la palabra de Dios. ¿Sí? Estos hombres y mujeres de Tesalónica habían aprendido de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús en la manera en que Jesús le daba importancia a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto aplica para nosotros, ¿sí? Y podemos hacer la pregunta, ¿qué importancia le damos a la palabra de Dios? ¿Sí? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra y fue tentado, ¿qué respondía Jesús ante la tentación? Respondía con la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, ¿y qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Jesús le dio una importancia a la palabra de Dios, así como Pablo le dio esa importancia, los tesalonicenses imitaron esa importancia. Ahora, el segundo punto es que estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como lo que es, sino que lo hicieron en medio de mucha tribulación. ¿Sí? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos aprendieron de Pablo y su equipo misionero a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento. ¿Sí? Ahora, este sufrimiento no es así, sufro porque me caí, me pegué y pues traigo ahí un dolor y pues estoy sufriendo, pero aquí no, este sufrimiento es por causa de Cristo. ¿Sí? La tribulación que estaban teniendo los tesalonicenses era por causa de Cristo. Entonces ellos recibieron la palabra, ellos llevan una vida imitando a Pablo, que imitaba a Jesús, y lo hacen en medio de gran tribulación. ¿Sí? Y aprenden a vivir de esta manera. Entonces, tomar la Biblia en serio, llevar una vida digna en medio de este mundo donde
todo lo corrompen, donde lo malo lo dicen bueno y lo bueno le dicen malo, pues los tesalonicenses habían aprendido a vivir de esta manera. Si leemos Hechos 16 y 17, donde Pablo y Silas están encarcelados, ¿qué estaban haciendo? Estaban cante y cante. ¿Y por qué estaban presos? Por la palabra de Dios, ¿sí? Pero ellos estaban cantando. Entonces, cuando Pablo y Silas están predicando en esta área, en esta zona, en Europa, era una zona muy hostil, donde pues los encarcelaron. Y vean el versículo 14 del capítulo 2 de Tesalonicenses, de 1 Tesalonicenses, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces, en esta ciudad Pablo y Silas habían sido expulsados, y probablemente los tesalonicenses sabían eso, ¿sí? Habían visto lo que habían padecido Pablo y su equipo misionero. Entonces ellos recibieron la palabra y la abrazaron en medio de una gran persecución. Y luego en el versículo 6, al final, que es el tercer punto que imitan los tesalonicenses, es con gozo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, este gozo no es un gozo natural. Como les decía, el sufrimiento no es porque me pegué y estoy viviendo con ese sufrimiento. Igual este gozo no es un gozo porque todo me está yendo bien o porque me dieron una buena noticia. No, este gozo es por el padecimiento de Cristo, ¿sí? Y el gozarse en el sufrimiento es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paz, mansedumbre, templanza. Sí, perdón. Y el gozo está ahí, es el primero. Pero ese gozo no es así, ay, qué bonito día, estoy bien gozoso. No, este gozo no es natural, no es algo que se experimenta fácilmente. Y este gozo sobrenatural que viene del Espíritu Santo es lo que experimentó Cristo. Si ven Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo experimentó gozo en medio del sufrimiento, puso el gozo delante de él, ¿sí? Él sabía lo que iba a morir, y aún así hubo gozo en él. Estos creyentes fueron discipulados, ¿sí?, para el sufrimiento por medio del ejemplo de Pablo y Silas, ¿sí? Y el ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural. Entonces, si vemos Hechos 5, versículo 41. Dice, aquí en el contexto, Pedro y Juan habían sido perseguidos y encarcelados, y se les suelta, y dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿sí? El nombre viene en mayúscula, ¿sí? El nombre de Cristo. Y dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Y podemos decir, pues que son masoquistas. O sea, andaban persiguiéndolos y maltratándolos, y luego salen gozosos. ¿Que acaso ellos no sentían el dolor? Pues no.
No es así. Ellos sentían dolor igual que nosotros. Ellos sentían el sufrimiento. Pero como dice que el hecho de que los maltrataran por causa del nombre, eso les daba gozo. ¿Sí? Ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo el Cristo, ¿sí? Ese Cristo excelso, ese Cristo maravilloso. Ellos se gozaban por anunciar eso, y no importaba lo que tuvieran que padecer por causa del nombre, porque valía la pena. Y eso es el gozo que habían aprendido los tesalonicenses, ¿sí? Ahora, terminamos con el punto de la imitación, ¿sí? que llevaron los tesalonicenses al imitar a Pablo y al Señor, ¿sí? Versículo 7 y versículo 8 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El segundo punto, una característica de una iglesia digna de imitar, es una iglesia que propaga el Evangelio. La palabra griega que se utiliza en el versículo 8, donde dice ha sido divulgada, la palabra divulgada en el griego se puede usar también como retumbar o resonar. Y es muy interesante porque esta palabra está emparentada con una palabra que nosotros usamos, que es el eco, ¿sí? Cuando el eco es cuando nosotros gritamos y eso se sigue oyendo. Entonces, el hecho de que diga que ha sido divulgada la palabra es como si hubieran sido un eco, ¿sí? O sea, donde quiera que andaban dispersando el Evangelio y se escuchaba en todos los alrededores. Y dice que no solamente en Macedonia y Acaya, sino que en otras partes, ¿sí? Dice, no solo en Macedonia y Acaya han divulgado el Evangelio, ¿sí? Es como si fueran unas cajitas de resonancia. Y así nosotros debemos ser, ¿sí? Divulgar el Evangelio. Entonces, algo bien interesante de la ciudad de Tesalónica es que era una ciudad en un punto estratégico en el comercio. Tenía un puerto y aparte pasaba una ruta por ahí. Entonces imagínense la cantidad de personas que pasaban por ahí, y los tesalonicenses aprovecharon esa oportunidad de decir, oye, ¿cuánta gente no pasa por aquí al hacer negocios? Pues a compartir el Evangelio. Y esa oportunidad que tenían la aprovecharon, de tal manera que el Evangelio se empezó a dispersar. Entonces, a ellos no les importó porque tenían, por ejemplo, a Pablo, ¿sí? Y Pablo, si se fijan, cuánta parte de su vida al final no se la pasó encarcelado, o que lo detenían, o perseguido, pero no había persecución que fuera a frenar a Pablo. Pablo decía, no importa, ahorita estoy encadenado, pero en cuanto me suelten, en caliente a compartir el Evangelio. Porque eso quería hacer Pablo, y los tesalonicenses aprendieron eso, que no importa la persecución, el Evangelio tiene que ser compartido. Dice ahí en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Imagínense si Pablo hubiera dicho, no, me están persiguiendo, déjame mover para otro lado. No hubiera habido
el evangelio en esta área. Pero Pablo dijo, no hombre, aquí nos dieron denuedo y a pesar de haber padecido y sido ultrajados, anunciamos el evangelio. Y los tesalonicenses lo recibieron. Y esto era en todos los lugares a los que Pablo iba, ¿sí? No lo querían y hasta lo apedrearon y tal vez se iba a otro lado, pero a donde iba compartía el evangelio. Y eso hicieron los tesalonicenses. Y aparte eran famosos, ¿sí? Todos sabían lo que habían hecho los tesalonicenses, ¿sí? De tal manera que Pablo dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense Pablo, oigan, fíjense que los tesalonicenses, hombre, ya sabemos todo lo que hicieron. Eran conocidos. Imagínense, oye, la iglesia en Huesca, ¿quiénes? ¿Y esos quiénes son? Pero los tesalonicenses eran conocidos, su fe se había extendido por toda el área, a manera que dice Pablo, ya no tenemos nada de qué hablar de ustedes, o sea, déjenos algo de perdido, que el ministerio que hemos hecho podamos decir algo, pero no, eso que habían puesto en práctica los tesalonicenses habían sido de ejemplo a otras iglesias, ¿sí? Los hermanos en Tesalónica se habían convertido en una cajita de resonancia del evangelio, ¿sí? Tercer punto que aprendemos de esta iglesia en Tesalónica, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia digna de imitar es una iglesia que manifiesta su incuestionable lealtad al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Hermanos, es uno de los textos que mejor explica la conversión, ¿sí? de una persona. Dice, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿sí? Esta palabra que usan aquí, convertisteis, en el griego es que cambiaron de rumbo, ¿sí? Cambiaron completamente su manera de vivir y de pensar, ¿sí? Es cuando te das cuenta que vas por un camino y dices, ¿sabes qué? Oye, esto no me lleva a nada, y te cambias, ¿sí? Dices, me tengo que echar en U y agarrar la otra entrada porque esa era. Es como un GPS, ¿sí? Todos a lo mejor aquí han usado Google Maps o algo así para ir a una dirección y ahí vamos, dice, ahí van 100 metros derecho, y luego de repente se te pasa la vuelta, dices, chin, era allá, a ver dónde me tengo que ir. ¿Y qué hace el mapa? Dice, recalculando o redireccionando. Bueno, así es el evangelio, ¿sí? Cuando nosotros nos convertimos completamente y cambiamos nuestra manera de ser, obviamente por nuestra causa, por nuestra naturalidad pecaminosa, pues a lo mejor vamos a caer, pero el evangelio va a estar ahí como el GPS, esa vocecita, redireccionando, ¿sí? Hiciste algo mal, vuélvete otra vez al camino, ¿sí? Y constantemente está recalculando nuestro andar, el evangelio. Entonces, algo aquí bien interesante que describe Pablo de la conversión de los tesalonicenses es cómo se volvieron de los ídolos hacia Dios. Porque, y es bien interesante esta frase, porque literalmente el texto dice que se volvieron hacia Dios de los ídolos. Ahora es bien importante entender, porque tal vez nosotros lo leemos así muy a la ligera, pero es bien importante entender el contexto en el que vivían los tesalonicenses.
Como les mencionaba hace rato, el hecho de que era una ruta comercial muy concurrida, pues las costumbres eran muy variadas, pero durante el primer siglo la idolatría era impresionante, y la idolatría llegaba a un punto en el que las personas lo llevaban a un punto social, un punto político. Eran todos los dioses que ellos tenían. Entonces, el hecho de que los tesalonicenses se volvieran hacia Dios, eso les implicaba tal vez un rechazo a su familia, porque ellos le pedían, o sea, a Afrodita. Yo le pedí a Afrodita que te diera un bebé y ya estás embarazada y ya vas a tener el bebé. Vamos a hacer una comida. ¿Y qué decían los tesalonicenses? No, yo ya no participo de ellos. Entonces, a final de cuentas, es como si le estuvieran dando la espalda a su familia, ¿sí? Porque se habían vuelto a Dios. Entonces, esto para los tesalonicenses los llevaba a un punto más extremo, ¿sí? Porque los dioses o los ídolos eran su cultura, lo tenían arraigado, pero ellos entendieron una cosa, que no hay más deleite que en Dios, ¿sí? Ellos entendieron que los ídolos no escuchan, no ven, no caminan, no hacen nada. El que hace todo es Dios, y ellos entendieron eso, ¿sí? No hay un Dios más que este Dios que dice que es vivo y verdadero. No hay otro Dios vivo, no hay otro Dios verdadero. Y tenemos un Dios celoso, ¿sí? Él no comparte, ¿sí? Y ellos siguieron y sirvieron al Dios vivo y verdadero. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, últimos 2 versículos. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y al final dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, ¿qué son los ídolos? Los ídolos no necesariamente un santo o un dios griego o romano o egipcio. Los ídolos son aquellas cosas que ponemos para hacernos sentir bien. Usted se examinará y sabrá qué ídolos tiene, pero no necesariamente tiene que ser una figura, ¿sí? Podemos idolatrar una relación, un familiar, una cosa, lo que sea. Y Juan dice: guardaos de los ídolos, porque tenemos al Dios vivo, ¿sí? Conocemos quién es el Dios vivo, y ese Dios vivo, dice, es la vida eterna. Y eso aprendieron los tesalonicenses. Cuarto punto: una iglesia digna de imitar es aquella en la que los miembros viven a la espera del regreso del Señor Jesucristo. Versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes de Tesalónica aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través del lente de que lo que nos aguarda cuando Cristo regrese por nosotros. Y esa esperanza, hermanos, es una parte fundamental, es una parte esencial de nuestra salvación, porque todos nos convertimos para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ansiosamente
esperamos el regreso de Cristo. Vamos a Tito otra vez. Tito 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El verdadero creyente vive a la espera de su Señor. Nosotros debemos vivir a la espera de nuestro Señor. Y al final ese es nuestro consuelo. ¿Sí? Todo esto que padecían los tesalonicenses, todo esto que habían imitado, su consuelo era que Cristo iba a volver. No les tocó, y nosotros no sabemos si nos va a tocar estar vivos en el regreso, pero tenemos esa esperanza que Cristo volverá por segunda vez. No tenemos esperanza en lo que ofrece el mundo, porque sabemos que lo que ofrece el mundo es temporal. ¿Sí? Tal vez nos da una satisfacción temporal, pero cuando quieren te lo quitan. ¿Sí? Ya sea una amistad, ya sea algo material, en una nada se va. ¿Sí? Pero nuestro consuelo es que Cristo viene. Y dice al final que al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira de la que nos libra Cristo no es porque Dios sea un Dios gruñón ni un Dios enojón. No, esa ira es por nuestra condición pecaminosa. Sabemos que Dios es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que por nuestra condición se apartaría de nosotros. ¿Sí? Y esa ira de Dios se provoca por nuestro pecado. ¿Sí? Pero dice que esperamos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ese Cristo es quien nos libra de la ira venidera. Y ahí, hermanos, 4 características de una iglesia digna de imitar. Número 1, sus miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Es una iglesia que propaga el Evangelio. Es una iglesia cuya lealtad es al Dios vivo, al Dios único, y no a los ídolos. Y es una iglesia que vive a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta del millón: ¿estas características están en mí? Sí. Porque a final de cuentas, para que seamos una iglesia digna de imitar, estas características deben estar en mí. No le puedo echar la pelotita a los demás. Sí. Así que oremos y pidamos a Dios que nos ayude y podamos ser una iglesia digna de imitar. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque nos la has dejado. Gracias porque podemos estudiarla, podemos escudriñarla y podemos aprender de ella, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Y algún día podamos llegar a ser una iglesia que dé ejemplo, Señor, a otras personas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que nos falta mucho, pero no nos apartamos de tu camino, Señor. Danos guianza, danos dirección en cómo debemos llevar nuestra vida día con día, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos has permitido estar aquí, y pues pedimos, Señor, que seas con nosotros el resto del día, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.